Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la presión hidrostática. Sí, que es esta sensación de presión que se siente principalmente en los oídos cuando nosotros ingresamos a alguna alberca o algún lugar que tenga agua y empezamos a sumergirnos. Entre más nos sumergimos, más vamos a sentir esta presión, y es precisamente la masa del agua ejerciendo presión sobre nuestro cuerpo. Bien, entonces la presión hidrostática la podemos ver como, por ejemplo, una caja que está en el interior de un recipiente que tiene agua. ¿Sí? El agua va a ejercer presión sobre las caras de nuestra caja. Entonces, la presión se mide por medio de un dispositivo conformado por un pistón vacío y un resorte. El resorte, entre más se comprime, significa que más presión está haciendo. Existe una presión que es la presión atmosférica, pero esta no es la presión que vamos a considerar en este video, sino que nos concentramos más en la presión que ejerce cierto líquido, mientras que la presión atmosférica es una presión que ejercen los gases en nuestro planeta sobre los cuerpos. Entonces, tenemos la caja, tenemos un pistón, el cual no es fijo, se puede mover, y un resorte que está en un ambiente al vacío. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, entre más se comprime el resorte, significa que esta caja está sometida a una mayor presión. Si F es la magnitud de este vector, ¿sí? Es la magnitud de la fuerza aplicada al pistón, y A es el área, ¿sí? El área de la cara de la cabeza de nuestro pistón, o el área de superficie del pistón. La presión P del fluido en el nivel al cual el dispositivo se sumerge se define como la proporción, es decir, va a haber una división involucrada, de la fuerza ejercida en esta área. Bien, entonces la presión la vamos a denotar con la letra P mayúscula, y es simplemente el cociente o la división de la fuerza entre el área. Bien, si la presión varía en el área, la fuerza infinitesimal dF de la superficie infinitesimal de área dA es simplemente dF es igual a la presión por dA, donde P es la presión del área o en el área dA, ¿sí? Una vez más, es un área infinitesimal. La presión se mide en pascales en el sistema internacional, y estos simplemente tenemos que un pascal es un newton sobre un metro cuadrado, ¿sí? Es decir, se ejerce cierta fuerza sobre cierta área. Y el área la vamos a medir en metros cuadrados, la fuerza la medimos en newtons. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo, el siguiente experimento. Encuentra el peso de la cama de agua, es decir, la parte inferior de un colchón de agua de 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Es decir, que la profundidad, en este caso de nuestro recipiente del agua, es de 30 centímetros. Entonces, el volumen del agua es simplemente el largo por el ancho por la altura. Esta es muy difícil de obtener. Entonces, el peso en la cama de agua es simplemente la masa por la gravedad. Entonces, vamos a tener que aquí afecta ρ, que es la densidad del agua, por el volumen por la gravedad. Ya tenemos una fórmula para el volumen, así que esto es ρ por el largo, por el ancho, por la altura, por la gravedad, lo cual es igual a, si nosotros consideramos la densidad aquí del agua, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto está multiplicado por el largo, 2 metros, y la altura, que son 0.3 metros. Con lo cual obtenemos un peso sobre esta cama de 1.18 por 10 a la 4 newtons. ¿De acuerdo? Ahora me gustaría hablar sobre la variación de la presión con respecto a la profundidad, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos, bueno, generalizamos un poquito, ¿no? Nos vamos más hacia lo general. Vamos a considerar un líquido de densidad ρ. Esto quiere decir que no necesariamente estamos considerando agua.
y este líquido está en reposo y tenemos un paquete de área A mayúscula en su interior. Bien, entonces tenemos que la cara superior de este paquete está a cierta distancia, la cual llamamos de mayúscula. El paquete tiene cierta altura h, así que la profundidad de la cara inferior del paquete es simplemente de más h. Tenemos que la fuerza hacia abajo es simplemente la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Y la fuerza que ejerce el líquido hacia arriba en la cara inferior del paquete es simplemente la presión por el área en la coordenada z, o lo podemos tomar en esta notación como j, ¿de acuerdo? Las coordenadas son i, j y k. En lugar de x, y, z, entonces a esta coordenada vertical, en este caso le vamos a llamar j. Por eso aquí tenemos esta coordenada j y aquí tenemos esta coordenada j, donde P0 por A es la presión cero o la presión que ejerce el líquido en la cara superior de nuestro paquete. Y bueno, tenemos aquí también la misma área. Bien, entonces la presión ejercida sobre el paquete en la cara inferior es simplemente P, y la presión en la cara superior es P0. Esto es simplemente notación. Entonces la fuerza hacia arriba ejercida por el líquido es simplemente P por A, que es la presión en la parte inferior por el área, y una vez más la fuerza ejercida hacia abajo es la presión cero por el área, ¿de acuerdo? Presión cero es la presión en la parte superior. La masa del líquido en el paquete es simplemente ρ por el volumen. Bueno, ρ depende de qué líquido tenga este recipiente, y el volumen va a ser el área por la altura, ¿sí? El área que nosotros tenemos aquí por la altura de la caja. Perdón, de la caja o paquete. Entonces, el peso del líquido en el paquete es simplemente la masa por la gravedad. Esto es simplemente la densidad por el área por la altura por la gravedad. Bien, entonces tenemos que la fuerza neta es simplemente la siguiente suma. Bien, vamos a sumar las fuerzas. Como está en reposo es igual con cero. Entonces vamos a tener que es la presión en la parte inferior por el área en la coordenada vertical menos la presión cero o la presión en la parte superior por, una vez más, el área de esta cara menos la masa por la gravedad, ¿sí? Los tres en la misma dirección, estamos tomando la coordenada vertical, por eso lo multiplicamos por j, y como está en reposo, obviamente tiene que ser 0. O tenemos que la presión por el área menos la presión cero por el área, ¿sí? La presión superior, menos la densidad por el área por la altura por la gravedad es igual con 0, ¿sí? Si nosotros despejamos P, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que P, la presión en la cara inferior, es igual a la presión en la cara superior más la densidad por la gravedad por la altura. Bien, entonces, esto quiere decir que la presión P a profundidad H bajo algún punto en el que el líquido donde la presión es P0, ¿sí? La presión en la cara superior, es mayor a ρ por G por H. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí esta suma, ¿no? Que es básicamente lo que nos dice la última igualdad que involucra esta adición. Bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.